voy a ser muy breve. Solo quiero preguntar que aparte del bautismo y de la Eucaristía, lo demás, ¿de dónde ha salido? Los demás sacramentos. Vale. Loles. Cerramos con las 4, después seguimos con las peticiones, Alfonso. Bueno, yo me iba sintiendo a medida que te escuchaba, así como un poco triste de que no sabíamos qué va a pasar de nosotros en esos años que quedan. Pero verdaderamente yo no me siento así. Descubro, o sea, me siento afortunada por descubrir, por quitarme todas esas capas de cebolla que decías tú y por descubrir cosas maravillosas, ¿no? Descubrir que somos, no sé si parte, formamos parte de toda esta energía del universo, somos sobre todo el amor que nos transforma y que transforma el mundo y somos inteligencia y entonces, no sé, que no nos quedemos en esa pena, ¿no? Y en esa decepción de lo que hemos vivido, que es estupendo este tiempo para seguir abriendo nuestra mente. Sobre lo de Dios, efectivamente, no podemos decir nada sobre Dios, pero sí sabemos, hay más cosas de las que hemos estado sabiendo clásicamente. No podemos citar a Santo Tomás nada más, ni a Aristóteles, ni la Biblia, sino que hay que irse también más atrás. No es el momento de entrar, pero allí en Valencia tuvimos el tema sobre eso, ¿verdad? Me habían pedido eso. Y apelé al nuevo paradigma arqueológico bíblico, que no es no en esta parte, sino en la búsqueda de la arqueología de Dios. La arqueología de Dios. Reza Aslan, que es ese profesor canadiense que ha escrito Dios es una idea, tiene mucha razón. Una historia de Dios, dice. Una historia humana de Dios. Cómo el ser humano ha ido creando, cultivando, transformando esa idea. ¿Y cuándo apareció? Pues siendo muy breve, veremos que hemos estado muchísimo tiempo sin Dios, que el concepto de Dios no tiene más de 5.000, antes del 5.000, antes de Jesús, al final del Calcolítico, la Edad de Bronce. Hasta entonces habíamos tenido un paradigma cósmico que era todo, solo tenía dos elementos, era horizontal. La naturaleza, mala palabra, la realidad cósmica y nosotros. Y está nosotros dentro de ella como un útero materno dador de vida y acogedor en la muerte, porque nacíamos de la Pachamama, nacíamos de la naturaleza y volvemos a ella. Ella es quien nos recoge, ¿no? Todo en una franca unidad religiosa y vital, ¿no? Con el mundo cósmico. No había Dios ahí, no había ateos, no había un señor, no había una señora tampoco. Las Venus, estas no son señoras, no son el Playboy del hombre paleolítico. No, son la divinidad, expresión de la divinidad que es todo, que es femenina, es creadora de vida. No hay ninguna señora, ¿no? Es al final del Paleolítico que empieza, cuando vienen las revoluciones kurganas, vienen a caballo, han domesticado el caballo y piensan que Dios viene caballero, montado. Recordáis que en tantas plazas, y sobre todo en América, tenemos en medio de la plaza mayor siempre uno a caballo. Y Santiago, Matamoros. Y el otro día estuve en Logroño y me enseñaron San Millán de la Cogolla y ahí está San Millán Matamoros. Nunca había oído yo que había foto Matamoros, quizá haya más por ahí, ¿no? A caballo. Ese Dios guerrero masculino, fuerte, potente, guerrero, ese es el Dios que nos vino de las invasiones kurdas y ahí se cambió la visión del cielo. Es el momento en que se separa el cielo de la tierra y aparecen los mitos de separación del cielo y de la tierra. Mitos, narraciones de que un Dios primero separó el cielo de la tierra, como después aparece en el Génesis, la separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo y tal, ¿no? En ese momento es cuando el ser humano, en el Calcolítico, empieza a pensar que esto no es así tanto unido, sino que aquí está el poder, aquí viene el Dios guerrero, y es que Dios está en un segundo piso. Ahí empezó, en el 4.500, entre 4.500 y 5.500. Empieza el cielo, que es no naturaleza. No es natural el cielo, esto es natural, esto es material, y esto son cosas manufacturadas, creadas por Dios, no son por tanto divino.
El mito de la creación es muy bonito, pero lleva una puñalada por la espalda. Y es que esto tan bonito son cosas creadas por Dios, no son divinos. Esto no es divino, esto es material, y esto es bajo, esto es rastrero, esto es de las malas cosas. Todo lo bueno y lo puro está en el otro piso, y es no material, es espiritual. Primera vez que empezamos a hablar de espíritu. Y ahí está arriba un señor, que es el masculino, muy inteligente, que crea las cosas por la palabra. 2000 o 3000 años antes del Génesis. La Biblia ya nació en este paradigma, en que en vez de ser naturaleza y humanos, es naturaleza, humanos y Dios, dividido en tres. Desde entonces lo tenemos nosotros. La Biblia y Israel, por tanto, entran ya en este paradigma y no fueron capaces de romperlo. No avanzaron, no lo unieron, sino que lo heredaron. La Biblia no es todo. Pensamos que el cristianismo no tiene limitaciones, el judeocristianismo no tiene limitaciones, no tiene un punto ciego con la naturaleza, no ha tenido un punto ciego con la mujer, no ha tenido un punto ciego con el imperio y el imperialismo, no ha podido tener un punto ciego en la evolución desde lo que hoy sabemos respecto a la concepción de la unidad del cosmos. Pues hoy mucha gente piensa que sí, ¿no? Pero en mi libro es el capítulo de las limitaciones del cristianismo, fue el que les tocó más a los obispos en la acusación que le hicieran, ¿no? Entonces, eso es otro capítulo, son harina de otro costal, pero os repito, si queréis ver todo lo que yo me gustaría deciros en este momento y transmitiros si fuera posible con una simple conexión y pasaros el archivo, es ese artículo que es Naturaleza, Historia, Dios. Ahí está la historia de eso con bastante bibliografía, digna me parece a mí, de estudiarse y de pensar y descubrir que también el concepto de Dios es una interfaz y tiene sus limitaciones y también se puede superar o se puede evolucionar, y yo puedo ser ambivalente, igual que puedo particionar mi disco duro y funcionar en uno con Windows y en otro con Mac, o puedo manejar indistintamente, tener dos computadores y saber pasar de uno a otro porque puedo manejar los dos. Igual puedo ser teísta y no teísta. Yo sé que el teísmo lo conozco muy bien, he vivido en él más años que quizá después, pero no me ato ya y puedo vivir en el otro. A la hora de rezar, cada uno que vaya por donde le inspire, ¿no? Pero llega ese momento en que superadas esas cosas no es una pena. La última pregunta, no es una pena, sino que es una gran apertura. Si se me va ateos, pero resulta que descubro la divinidad. Y descubro que todo es divino. Hasta Jesús. Jesús, más que hijo de Dios, es divino. Como tú y como yo también. Él lo vivió todavía muchísimo más, pero es la misma realidad, como otros, también grandes figuras de otras religiones, y que estamos todos en ese cosmos, en ese útero, en ese seno último, y que ahí nos transfiguramos y vibramos con la naturaleza. No necesito dirigirme a nadie para pedirle nada, ni para adorarle ahí, ni mucho menos en la custodia, sino que en el mundo entero se nos abre un mundo mucho mejor. Y con sí que vibra la gente, y con esto sí que puedes hablar, porque no tienes que hablar ni de Yahvé ni de nadie, sino que es simplemente la nueva espiritualidad centrada en el cosmos, cosmocentrada, oicocentrada. Los retrocesos históricos también, pues es que son retrocesos históricos, la historia no es lineal. Va y viene, y nosotros también, ¿no? Y además hay como remolinos, ¿no? Lo que hay que mirar es la dirección de foto. Cuando entras en el Amazonas o cualquier río grande de allá del trópico, pues es por todas partes remolinos. Y ves que el río va por aquí y luego va por acá, porque el sol, salimos de mañana y estaba allí, pero luego con la barca nos hemos puesto allá. Y luego, pues ¿por dónde vamos? Bueno, pues bien, el río va por todas direcciones, pero al fin y al cabo el Amazonas desemboca en Belén de Pará, no de Judea, ¿no? Pero desemboca allí. O sea que por muchas vueltas que dé, la gran corriente va hacia allá. Pues yo creo que con nosotros nos pasa a la vez. Y los sacramentos, bueno, si ya estás seguro, ¿quién hizo la pregunta? María Jesús. Si la Eucaristía y el bautismo los tienes claros, ¿no? Los sacramentos, los sacramentos son 6, ¿no? 6 para las mujeres y 7 para los hombres. Con eso tienes que mirar el libro de Castillo, los sacramentos de libertad. ¿Qué voy a decir?
que tienes que mirar el libro de Castillo, José María, símbolos de libertad. Ahí están todos los sacramentos. Yo pongo lo de mí, que te voy a decir de los otros 4. Pero en cualquier caso, todos de alguna manera salieron de nosotros. Todos han sido creados por la Iglesia. Luego, otra cosa es que después en Trento dijeron, no, vamos a hacer una teología por primera vez de los sacramentos. Entonces hay que ponerle a cada sacramento un origen. ¿Cuándo lo fundó Jesús? Bueno, pues el de la extrema unción. ¿Cuándo fundó Jesús la extrema unción? Pues, no, hay una frase en Filemón que cuando hay un enfermo vayan a ir a por él. Pues ahí está. Todo eso se inventó. Hay gente que piensa que la confesión, que es un sacramento, ¿no? Ese es de entre los 6 y los 7 también. La confesión, hay gente que piensa que la fundó ya también Jesús, porque con eso de que era hijo del carpintero, pues ya hizo el modelo de confesionario. Pero no, el confesionario es de hace 4 siglos. El confesionario es de hace 4 siglos, 5, con 30. Es decir, que hemos pasado mucho más tiempo sin confesionario que con confesionario. Lo que más me ha sorprendido hoy y que va relacionado con eso la pregunta es sobre la idea del interfaz. El interfaz entre la divinidad y la persona. Lo cierto es que el interfaz intermedia nos encontramos con la religión. En la nuestra, los que son de otra, en otra y tal. Y eso es lo que nos permite tener una relación en la que algo que es imposible de ver, algo que es imposible de entender, a través de esto podamos ver. Pero claro, la cuestión es que, tal como se plantea ahora, si perdemos la base religiosa, que es la que nosotros utilizamos de interface, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuál es el siguiente puente que existe entre la divinidad y la persona? Gemma. A mí me gustaría que ampliases un poquito el arte de saber morir desde la perspectiva evangélica, porque creo que ahí están todas esas parábolas tan bellas del grano de trigo que muere para... Entonces, ¿cómo releer esta etapa de fecundidad que es muerte para seguir viviendo y por dónde empujar esa vida en este momento? Bueno, yo muchísimas gracias porque me ha encantado no solo el contenido del nuevo paradigma, sino cómo lo dices, cómo lo transmites, la pasión que tienes y, bueno, que nos llega. Creo que has dicho, no sé si te he entendido bien, la teología de la liberación metió a la mujer, porque como las mujeres éramos los pobres, pues entonces ahí estaba dentro, pero no se ha especificado nada más de ella. Ni luego, yo no he entendido, por lo menos nada. Si me pudieras decir algo específico en este nuevo paradigma, y si no, como el cosmos es una comunión de sujetos, nos metemos ahí las mujeres y ya está, no sé, a ver qué me puedes decir de eso. Bueno, yo creo que hay que llamar en un fin de semana próximo, tenéis que llamar a Enma para que haga un desarrollo de todos esos, ¿no? Paradigma, todas esas reflexiones y parábolas que en el Evangelio nos pueden hablar de enseñar a morir. Yo aquí ahora no podría improvisar eso, pero sí en el espíritu, ¿no? Lo que es lo que hemos dicho. El cristianismo es amor, es dar vida. Y por tanto, también cuando morimos damos vida. Si cuando yo me estoy muriendo empleo todo lo mío y todo lo que tengo por dejarlo para los demás y para ayudar a los otros, y aunque sean de otros caminos, que en el fondo es el mismo gran camino, si yo los apoyo siempre, estoy apoyando. Si yo estoy con las comunidades humanas, con todas las que van hacia adelante, no con las comunidades eclesiásticas necesariamente, sino con las comunidades humanas, y trabajamos con ellas, ahí estamos dejando nuestro testimonio, ahí estamos dejando nuestro espíritu, nuestra manera de ver. No es que lo dejaremos, es que lo estamos dejando ya. Y en vuestros hijos está nuestra fe también, ¿no? Ahí ya va quedando. No sabes, es el Evangelio... dice, ahí es una de las palabras también, cuando dice el reino de Dios es semejante al campesino que va, siembra y se vuelve a su casa y se echa a dormir, y ya duerma o ya vele, la semilla sigue creciendo. Todo lo que vas haciendo por la vida, todo lo que vas dejando, tienes que tener fe en lo que haces. Bueno, no a lo tonto, sino porque, o sea, si lo crees, ¿no? Estamos construyendo reino. Como decía el Apocalipsis, opera eorum secuntur illos. Sus obras le van siguiendo a los difuntos, diríamos. No es que sí desembocamos, es una imagen, pero no es que desembocamos solo, es que nos hundimos, somos una ola, la ola es el mar. Mejor quizá que el río, yo me iría a la ola, ¿no?
la de Willis Jagger, ¿no? Somos una ola, hemos sido una ola, hemos hecho lo posible, hemos heredado, nos metieron en la cabeza una serie de cosas, en el buen sentido de la palabra, nos hicimos herederos de todo aquello y somos una generación que lo ha trabajado, ¿eh? Porque miren que hemos pasado, somos la generación que más paradigmas hemos cambiado, más maneras de ver, nos ha costado. Entonces hemos hecho un trabajo. Es una manera de ver esta que hace 50 años no te la teníamos, ni hace 30 la podíamos tener. Cosas que hoy estamos viendo nunca las hemos visto antes. Yo me siento ya mayorcito, tengo 73, pero es que ahora me encuentro en el mejor momento en este sentido personal de decir, es que ahora si yo hubiera visto esto hace 20 años, si yo lo hubiera visto hace 30, si yo hubiera podido escribir sobre esto antes, digo, bueno, que me ha dicho el médico que tengo una salud mejor que lo que corresponde a mi edad. Es decir, que esto dura poco, ¿no? Digo, ay, Dios mío, a ver si esto... Bueno, Dios mío, teísticamente hablando. A ver si esto dura. Y poder pasar, eso va pasando, yo estoy feliz, ¿no? Y cuando te encuentras, así como me ha pasado en este fin de semana, que te encuentras personas que te dicen, y que en alguna no las reconoces, y te dicen, pero es que aquello a mí me cambió. Son cosas de esas que dices, esto me paga la vida ya con esto, nunc dimittis domine, me puedes mandar al cielo ya, o a donde sea, porque ya esto me ha hecho feliz, ¿no? Entonces, la apertura es buena y lo miramos todo positivamente. Y somos una ola y la ola sigue. La ola sigue, es el mar. Esa ola se desaparece, pero ese movimiento que ha hecho en todo este movimiento cósmico, esta aceleración de la conciencia, en este planeta que es un planetita y no sabemos qué relación tiene con todo eso, lo poco que nos es dado ver, aquí vemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer y estamos felices de ello y lo que hace falta es que seamos capaces de ver que nuestras comunidades humanas, las comunidades humanas son nuestro propio ámbito, no estamos en comunidades eclesiásticas, no debemos estar en guetos eclesiásticos, eso no significa que no debamos participar en la iglesia críticamente y positivamente, ¿no? Pero sí que ya nuestro punto de referencia es el mundo, es la humanidad, ¿eh? Es el reinado de Dios en el mundo entero. Entonces ha habido un corrimiento. Así como hay que hacer opción de clase y hay que hacer conversión de lugar social, si yo hubiera nacido en las altas cúpulas, hacer opción por los pobres y opción del lugar social, trasladarme, aunque mis padres sean lo que sean, fueran, que no lo son, pues mi sitio es el lugar de los pobres. Eso ha sido una conversión del lugar social, ¿verdad? Esa es una opción de clase. Pues lo mismo hay que hacer una opción por el mundo. Yo ya no me siento hombre de iglesia como me sentía, vamos a ver si me explico, sí que se puede sacar de contexto. Antes decían, si tú eres un sacerdote tienes que ser un hombre de iglesia, ante todo un hombre de iglesia. Pues lo fui hasta que descubrí la teología de la liberación, en la que me di cuenta que no tenía que ser hombre de iglesia, sino del reino de Dios, de la utopía de Jesús. Y alguna vez la utopía de Jesús le critica a la iglesia y yo ahí me pongo con la utopía de Jesús. No soy hombre de iglesia, soy hombre del reino. Guerrillero del reino, decía Casaldaliga en uno de sus versos, ¿no? Guerrillero del reino. El guerrillero está dispuesto a hacer cualquier cosa que parece una traición, pero es porque él va por una utopía. Lo de la mujer, sí, claro. Ha quedado claro que la primera vez la teología de la liberación metió a la mujer por el de Rondón, diciendo es una oprimida, luego ya está. No, hay muchísimo más, ¿no? Hay la perspectiva de género. Y esos son eso es harina de otro costal. En América decimos, eso es otros 50 pesos, eso es otra cosa, eso es muy serio, ¿no? Entonces descubrir que no solo es de desoprimir a la mujer, sino que es desmachificar, no sé si existe la palabra, ¿no? Desmasculinizar todo, pero todo es todo. Es decir, hasta la Trinidad. El Padre es el Padre, la barba tal cual. El Hijo, sí, no se puede dudar. Hay Jesús, echarlo a un lado y no entremos en ese tema. Jesús, muy varón. ¿Y la paloma? Bueno, yo no sé, pero habría que mirarlo más de cerca, pero yo creo que es macho. Todo es masculino en la iglesia, ¿no? Todo está dicho desde el principio. Y es que estamos desde el primer momento con una losa encima de masculinismo, ¿no? Bueno, pues hoy... ¿La iglesia? Todo no es masculino. No, se nos está diciendo. A lo que iríamos es que en la teoría de género
que llega hasta la teología, no al imaginario solo con este chascarrillo que digo de la Trinidad, sino hasta la génesis, el ADN de nuestra fe. Eso que estaba hablando antes del siglo, del milenio cuarto y quinto antes de Jesús, donde toda la religiosidad de la humanidad ha sido femenina y ha sido patriarcal, y no ha sido para nada patriarcal ni matriarcal, sino matrística, dicen ahora, ¿no? La palabra. Entonces, que está todo teñido. Yo os invito a leer ese libro que entonces nos dice, tenemos que marcarlo todo de otra manera. No es solo que la mujer está oprimida, es muchísimo más. Bueno, primeramente pedimos disculpas porque no va a haber más palabras. El tiempo se nos escapa como el agua en una cesta. Pero queremos terminar dando gracias, creo, expresando siempre la alegría, la socarrería aragonesa de José María, que nos ha hecho dentro de esta seriedad y profundidad, nos ha hecho reír. Le agradecemos su venida a Andalucía, que dice Pedro, bienvenido a esta Andalucía, José María, que es tuya, que tanto te valora, te admira y te quiere. Pues hasta la próxima.